Buenos días, iglesia. Vamos a empezar en esta mañana este servicio dándote un saludo muy especial en este domingo en el que vamos a compartir la palabra de Dios. Y antes vamos a poner, iglesia, este servicio en sus manos. Vamos a decir: amado Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad para servirte, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos exaltar tu grandeza. Podemos reconocer tu misericordia, Señor, en cada uno de nosotros. Amado Jesús, en esta mañana, gracias, amado Jesús, porque hoy sentimos tu presencia no solamente en el corazón de tus hijos, en el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia, sino de cada persona, de cada ser humano que está en la humanidad. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias en esta mañana te damos porque sabemos que tú vas a abrir hoy nuestro entendimiento, vas a hacer que esta palabra llegue a nosotros, vas a hacer que cada día nosotros crezcamos y seamos más sabios, no solamente para oír tu palabra, sino para compartirla. Amén y amén. Vamos en esta mañana, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito allá desde tu hogar que busques en el libro de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y vamos a leer en esta mañana la palabra diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Servir al Señor, llevar su palabra como instrumento de la obra que el Padre ha diseñado, significa, iglesia, establecer parámetros correctos sobre los principios sobre los que descansa la voluntad de Dios. En este día, el Espíritu Santo de Dios nos ha movido en esta serie que hemos desarrollado en las últimas semanas sobre cómo Jehová ha venido moldeando nuestro carácter. Y en esta mañana en especial sobre esta serie vamos a dedicar este tiempo a poder compartir con ustedes una palabra que trate sobre el dominio propio. Por eso la prédica de esta mañana lleva por título el dominio propio. Es decir, que sobre cada una, si queremos ampliar, si queremos profundizar sobre el dominio propio, debemos entender que sobre cada una de las decisiones que tomamos, ya sea de manera acertada, que nos hacen poner distancia sobre el pecado y sobre cómo actuar de manera correcta, opera en nosotros el dominio propio. En el pensamiento y en la boca del cristiano, el dominio propio tiene como propósito el sujetarnos, importante esto, al mandamiento de Jehová que ha sido establecido con constancia, con templanza y que moldea el carácter para no ceder, para no caer ante ninguna forma de seducción del pecado. Y es importante esto porque para el cristiano se necesita que sea consciente y viva la ley de Dios sin salirse nunca de sus preceptos. Y para eso vamos a reafirmar, vamos a reforzar lo que está escrito en la palabra, y te invito en tu casa a que busques conmigo en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, cuando la palabra de Dios nos ha dicho: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Quien decide seguir a Dios, convertir su vida a Él, optar voluntaria y conscientemente
para caracterizar su comportamiento, sus pensamientos entonces solamente se dirigen a un solo propósito: Dios. Por eso decidirse por un patrón de conducta ajustado al dominio propio encuentra en la Escritura, y particularmente en este pasaje de este libro, la manera y la mejor referencia para hablar de un tema tan profundo como el dominio propio. Lo que hace Job, y lo dice la Escritura, un hombre perfecto, un hombre correcto, es la forma como él lleva su vida, y sus acciones se destacan dos condiciones importantes. Y estas condiciones son el que él demuestra en cada momento, y lo podemos evidenciar en la Escritura, temor de Dios. Y a la vez, y en el mismo tenor, es notorio en él la sentencia en el que él advierte apartarse del mal. Bíblicamente, somos llamados a reconocer la voluntad del Padre Celestial. Y este reconocimiento nos hace dar testimonio de que el Padre Celestial ha hecho la creación del mundo, que nuestro Padre Celestial es omnipresente, que nuestro Padre Celestial es omnisciente, que Él tiene el control de todo. Por eso, el temor de Dios está formado, y grábate bien esto, el temor de Dios está formado primero por la admiración que le debemos a Dios. Está formado por el respeto que le debemos a Dios. Está formado por la sumisión a la voluntad de Dios. Y esto configura un todo de lo que es el temor de Dios. Y dice la Escritura que por fuera de toda posesión y riqueza material, este varón, Job, era un hombre perfecto y recto, porque se sujetaba, dice la palabra, a la voluntad de Dios. Y no es suficiente con esto, Job, dice, se apartaba del mal. Apartarse como la acción de poner distancia requiere decisión, requiere constancia y requiere determinación. Dios quiere, iglesia, personas que se decidan en conciencia por la salvación. Estamos en medio de un mundo de cosas en la que los impulsos, en donde las emociones, en donde los sentimientos nos llevan a tomar salidas equivocadas. Por eso, en este tiempo, apartarnos del mal da cuenta de cómo los cristianos podemos decidirnos por las cosas que son de Dios y apartarnos de las cosas que no son de Dios. Y esto es cierto. Es cierto que nosotros, cada una de las personas, está facultada de un libre albedrío para tomar decisiones. Pero no menos cierto es que debemos sujetarnos al mandamiento establecido por el Padre Celestial. Y recuerda, apartarnos del mal significa que sabemos qué cosas, qué circunstancias, qué situaciones, y oye bien, iglesia, qué personas hacen que cada uno de nosotros fallemos y dudemos de nuestras convicciones. Y en esto particularmente radica el principio de todos los males. Y un tema tan importante como apartarnos del mal, y quiero hacer énfasis en esto en esta mañana, iglesia, significa que somos conscientes de las cosas que nos apartan de Dios. Y si tú sabes que algo te aparta de Dios, ¿por qué insistes en seguir allí? Y no solamente lo que te aparta de Dios, y lo voy a configurar de la siguiente manera: lo que te puede apartar de Dios es una circunstancia. La pregunta es, ¿por qué tercamente vuelves a la misma circunstancia? Lo que te puede apartar de los caminos de Dios es una situación. ¿Por qué provocas esa situación? Lo que te puede apartar de Dios es una o varias personas. ¿Por qué decides buscarla? Si tu corazón ha decidido dar un alto en el camino y has decidido seguir los caminos que conducen al Padre, sé constante, ten la disciplina para favorecer, para dar ese lugar de privilegio en tu vida al Señor. Ten la fortaleza, ten la fuerza para decir no más. Pongo distancia con todo distractor, pongo distancia con toda situación que me aparta de la felicidad, que me arrebata la paz que solamente puede entregarme Dios. En su misericordia, en su tiempo, Dios ha permitido que todos llevemos nuestras vidas de una manera agradable, perfecta, feliz. No obstante a ello,
Son las situaciones, las personas, las cosas del mundo las que hacen que en algún tiempo, porque podemos dar testimonio, yo puedo atestiguar que en algún tiempo en mi vida también fue así y estuve tentado a que fuese así. Hemos estado mediados en nuestras vidas por desórdenes, llevamos nuestra vida con desorden, hemos estado nuestras vidas mediadas por una falta de respeto a la autoridad en algunos casos. Hemos llevado vidas mediadas por la ignorancia de una moral que ha sido dañada por la cultura, que ha sido dañada por la sociedad. Y en muchos casos hemos sido sujetos tentados por una falsa doctrina en la sociedad que nos muestra ilusiones ampliadas bajo la fantasía de las redes sociales. Y por supuesto lo que encontramos es que se ha formado hombres, se ha formado mujeres con carácter flexible y elástico. ¿Cómo así flexible y elástico? Me refiero a personas, a hombres y mujeres con un carácter que se adapta a cada situación, que se acomoda a lo que se exija. Si bien es cierto, apartarnos del mal significa poner distancia con situaciones, con personas, con circunstancias, estas circunstancias hacen que la persona que no tiene un carácter fuerte, que no tiene dominio propio, tenga un carácter flexible a las situaciones en las que se acomoda. Y entonces este carácter es como un elástico. Para explicártelo mejor, el carácter se expande. Y si aún no lo has entendido, estas personas que tienen este carácter tan fácil de moldear por la manipulación de lo exterior, son como un carácter de camaleón. Es decir, cambian de color cada vez que se sienten en peligro. Este tipo de carácter no toma decisiones, no se decide por nada y siempre está sometida al acomodamiento del día a día, siempre está sometida al acomodamiento de las circunstancias y de las cosas que va demandando. Por eso nunca tiene ni seguridad, nunca se identifica con nada y nunca tiene constancia en absolutamente nada. Por supuesto, un carácter así tiene mucho que ver y el tema del dominio propio. Entonces, en un carácter tan flexible, triunfa los vicios. En un carácter tan flexible, la desmedida y la desproporción hacen de la vida del hombre, por supuesto, una vida perdida y licenciosa. Por eso cuando el carácter no está bien formado, cuando no se tiene dominio propio, ocurren situaciones en la vida que tarde o temprano terminamos por lamentar. Terminamos diciendo, como no tengo dominio propio, entonces me cedo en la bebida, pero también soy el hazmerreír de mis amigos, también soy la vergüenza de mi familia. Y después de caer en vergüenza, después de caer en señalamiento, vienen las lamentaciones, pero de nada sirve. Como no tengo dominio propio, me excedo en la arrogancia, me excedo en la altivez y en la prepotencia. Por eso paso por encima de los demás hasta que me estrello y soy repudiado por todos, por colegas, por amigos, por mi propia familia. Y entonces empiezo a sufrir el rechazo de los que me rodean, el rechazo social, y sufro por esa actitud. Cuando no tenemos dominio propio, entonces nos excedemos en el respeto del cuerpo tanto por hombres y mujeres. Y entonces sufrimos por su falta de dignidad. Y somos señalados. Y tanto la persona como su familia sufren de la liberalidad de la conducta. Cuando no tenemos dominio propio, nos sumergimos en un mundo de pecado, en un mundo contrario a la voluntad de Dios. Y nos perdemos en los caminos del enemigo, no digamos mentiras, nos perdemos en el camino del enemigo. Y con ello no solamente nos perdemos nosotros, sino, al igual que lo que he mencionado, arrastramos a los seres queridos, arrastramos a nuestra familia, y en la desesperación el enemigo solamente nos da una salida, y es la pérdida de nuestra salvación. Entonces, entiende esto, iglesia, en esta mañana. Nosotros todos hemos sido llamados a apartarnos del mal. Tener dominio propio es abrir tanto el entendimiento como nuestros sentidos para despertar, para saber en qué campo están las cosas de Dios y decidirnos por ellas. Entonces queda claro hasta aquí que lo que llama la Escritura dominio propio
y que en otras partes de la palabra se conoce bajo el nombre de templanza, no es más que la virtud de contemplar, de cultivar en el cristiano a través de la práctica un hábito diario constante, en todo momento, en el que se dominen los deseos, en el que se dominen las pasiones. Es decir, que podemos tener control sobre cada apetito de la vida que nos pida nuestros sentidos. Por eso recuerda, iglesia, que un apetito de los sentidos al que no le ejercemos control se convierte en un vicio. No olvides esto, que si no lo detenemos a tiempo, se concreta con un pecado y se inserta como contrario a los principios y mandamientos de nuestro Padre Celestial. Por eso, el dominio propio se desarrolla cuando tenemos en nosotros contención, cuando tenemos en nosotros templanza, cuando nuestro carácter se ajusta a la manera de Dios. El Señor nos está pidiendo en este tiempo que moldeemos nuestro carácter. Y moldear nuestro carácter significa que tengamos un control, un gobierno sobre nuestros sentidos, sobre nuestros pensamientos, pero también sobre nuestras acciones, para forjar una vida conforme al propósito que Él ha diseñado para todos. Un día, yo sé que muchos de nosotros, los que estamos compartiendo este servicio, decidimos sumergirnos a las aguas y bautizarnos. Nos convencimos en ese momento, y sigo convencido de eso, que hay un camino diferente, y ese camino es Jesús. En ese acto maravilloso en el que conscientemente el hombre se sumerge en las aguas, sumerge, y es un acto muy bonito, sumerge al viejo hombre. No es más y significa el desprendimiento de una vida pasada, cargada de ataduras, una vida pasada cargada de vicios, una vida cargada, y puedo decirle y testimoniarle, de exceso del mundo pecaminoso. Que al salir del agua aceptamos en Jesús vivir todos un nuevo comienzo, y lo creo así, iglesia. Por eso, morir al viejo hombre es no permitir que la carne vuelva a ganarte en tu vida. Significa nacer de nuevo. Significa entregarse al Espíritu Santo de Dios para conseguir finalmente la victoria sobre cada una de nuestras pasiones, para conseguir la victoria frente a los vicios, frente a los pecados que gobernaban al viejo hombre. Por eso te invito en esta mañana que repitas conmigo, desde allí, desde tu casa: Espíritu Santo de Dios, hoy abandono y desecho al viejo hombre y me someto, Señor, a tus designios para que me des la victoria sobre mis pecados y sobre mis debilidades. Amén. La palabra de Dios hoy, la que hemos traído en esta mañana para compartir contigo, iglesia, viene del libro de 1 de Corintios y nos dice que al igual que una competencia, se lucha por una victoria. El evangelista nos muestra que en una carrera, en medio de la rivalidad y los obstáculos, siempre habrá alguien que alcanzará la victoria. En su sabiduría, la palabra de Dios quiere mostrarnos analógicamente nuestra vida. La palabra de Dios quiere que la vuelvas práctica. La palabra de Dios quiere que tú te reflejes en ella. Y por eso cuando tomamos la palabra de Dios no podemos evitar hacer un alto en el camino y evaluar, examinar cómo ha sido nuestra vida. En este momento, el Evangelio de esta mañana te confronta, me confronta a mí también, y nos está preguntando en su sabiduría, en su profundo conocimiento. Si esta carrera es tu vida, te pregunto, ¿cómo estás llevando tu vida? ¿En qué lugar de tu vida te encuentras? ¿En qué puesto tú estás dispuesto a llevar en esta carrera que se llama tu vida? Y por último, ¿quieres llegar hasta el final de esta carrera? El Señor tiene para nosotros, frente a esto,
un mensaje muy hermoso, fuerte y claro. Este mensaje dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, para recibir una corona no corruptible, sino una corona incorruptible. Y en eso consiste la vida. Consiste en una carrera en la cual nos fijamos una meta y en el cual voluntaria y conscientemente nos abstenemos de caer en los obstáculos que nos pone. El pecado te ofrece una corona corruptible. El pecado te ofrece una salida momentánea, si es que puedo yo llamarlo salida. Salida para los vicios, salida para las pasiones, salida para las emociones, pero no una salida que te ofrece la salvación. Creo que como cristianos debemos asegurar la salvación. La salvación la aseguramos día a día, con cada cosa que decimos, con cada cosa que hacemos, con cada cosa que pensamos. El Señor nos llama a asegurar en este momento, a partir de ya, la salvación. Pero esa salvación tiene un precio. Pero esa salvación y ese camino está lleno de obstáculos. Y esos obstáculos es la manera como tú decides entregarte al pecado. Aprende a identificar el escenario, el lugar donde está el Señor, el lugar donde Dios puede darte la paz, el lugar donde Dios puede hacerte feliz. Recuerda ese varón de Dios, Job. Job era perfecto, Job era correcto, porque tenía dos cosas impresionantes. Tenía el temor de Dios y se apartaba del mal. Te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿cómo has desarrollado en tu vida el temor de Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Dios tiene ese lugar de privilegio que tú debes darle? Pero además de eso, te pregunto, ¿qué has hecho tú para dominar tu carácter y apartarte del mal? ¿O has hecho una vida flexible, como lo he dicho anteriormente, y has permitido que el mal habite en ti? Le has permitido una habitación de tu casa, una habitación de tu alma, una habitación de tu corazón, donde tú has aprendido a vivir con el mal. No es de cristiano saber dónde está el mal y permitirle un lugar de privilegio en la vida. Aprende el escenario de desarrollo de tu vida espiritual que te otorga la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Que el Señor te dé la fuerza para apartarte del mal. Y esa fuerza solamente es posible cuando tú no solamente sientes la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, sino cuando identificas dónde está el mal. El mal no siempre se te va a aparecer como un monstruo, como lo muestran las cintas, como lo muestran las películas, con cuernos rojos y botando fuego. Que el mal está más cerca de lo que tú puedes pensar. El mal está cerca de la seducción del pecado. Está cerca del placer de los sentidos. Está cerca de la distorsión que tú puedes tener de lo que es una vida ideal. Que tu proyecto de vida ideal no sea la manera como tú le das rienda suelta y complaces al enemigo. Entonces, más bien que tu proyecto de vida ideal sea apoyado, sea construido sobre la aspiración de un mundo mejor, donde solamente con el temor de Dios podamos construir una auténtica vida en familia. Dios hoy nos llama a refrendar una vida en la que nosotros elijamos los principios y los mandamientos, bajo las cuales nosotros volvamos otra vez a comprometernos a llevar una vida con la seguridad, a llevar una vida con la protección, a llevar una vida con la misericordia. Y muy fuerte esto, donde nosotros desechemos la aventura azarosa y damos pasos firmes a la sujeción de nuestra conducta para vivir en la bendición que solo el Padre nos puede asegurar. Entonces, de controlar y de templar nuestro carácter, de eso se trata el dominio propio.
de controlar y templar nuestro carácter. Y si aún alguien, algún hermano cristiano, o tal vez yo, o tal vez tú, le cueste trabajo entender, le cueste trabajo asimilar qué es esto de la contención de nuestros sentidos, entonces, como bien ha propuesto un buen siervo de Dios, replanteemos entonces nuestro andar en Cristo. Por eso en este momento puedes empezar, si aún no lo has hecho, a activar desde ya en tu vida el dominio propio. Y esta activación del dominio propio tiene muchas formas, muchas maneras, pero en el tiempo es el mismo. Por eso, inicia hermano, te invito a que cambies tu comportamiento. ¿Qué significa cambiar nuestro comportamiento? Recuerda que si te cuesta trabajo empezar con cosas grandes, a mí me cuesta ser generoso porque nunca lo he sido, a mí me cuesta ser bondadoso porque nunca lo he sido, entonces empieza, hermano, con cosas pequeñas. Y estas cosas pequeñas inician cuando tú empiezas a involucrar a las personas que te rodean. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, a tus padres, a tus hermanos, a tus primos. Y empieza a involucrarlos y establece para ellos un carácter, una forma de ser, y ten la disciplina de ser constante. Genera acertadamente con ellos buenos hábitos para con los que te rodean. Y cuando me refiero a buenos hábitos, me refiero a los valores y principios que Dios ha inculcado, que están en la Biblia y que merecen ser respetados. Cultiva en ellos buenos hábitos de comportamiento para que puedas llevar una vida auténticamente cristiana, para que puedas actuar en paz, para que tu casa no sea el lugar donde está el rencor, donde está el conflicto, donde está el odio. Y créeme que vas a empezar a dejar de culpar a todos por las cosas que tú estás haciendo mal. Te aconsejo también, ya que vamos a replantear desde este momento nuestro andar en Cristo, para sujetarnos a Él, para controlar, para tener templanza y dominar nuestro carácter. Empecemos también con abandonar las situaciones, tal como lo había dicho, abandonar las personas, poner distancia con aquellas cosas que nos llevan a distraernos, con aquellas cosas que nos distraen, iglesia, y esto es muy importante, con aquellas cosas que te alejan del propósito de Dios. Entonces empieza por poner orden en tu vida, así como te lo estoy diciendo. ¿Y qué significa poner orden en tu vida? Significa establecer prioridades, por saber a dónde tú quieres llegar, a darle un lugar de privilegio a Dios. Privilegiar a Dios en tu vida es poner en orden tu casa. Si te suena radical, si te suena excesivo, es porque puede más en ti la carne, es porque tu decisión de dar ese lugar privilegiado en Dios aún necesita fortalecer tu fe. Dominio propio es contener al distractor. Dominio propio es separar, aislar a lo que nos está distorsionando. Dominio propio es ser consciente que la paga del pecado es la muerte, no solamente espiritual, sino también física. Entonces, hermano, cumple con la palabra que tú empeñas. Cumple con la palabra que has prometido. Por eso, desde ahora, si tú quieres dar una transformación de tu carácter, cierra los proyectos que has dejado inconclusos. Cierra cada parte de tu vida que aún no le has dado un cierre. Acepta la autoridad y sujétate a la voluntad del Padre Celestial. Se cumplirá en el cristiano que el hombre perfecto y recto será aquel que tenga temor de Dios y se aparta del mal. Solo bajo esta condición y únicamente bajo esta condición podremos algún día atestiguar la promesa que Jesús nos hizo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 14, cuando la palabra de Dios nos dice: porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, iglesia, te dejo este mensaje en esta mañana, que el dominio propio actúe en cada uno de nosotros, que actúe sobre nuestras pasiones,
y que estas pasiones, iglesia, no sean más fuertes que nuestra decisión por la salvación. Amén. En esta mañana, iglesia, quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Quiero decir en esta mañana, iglesia, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias por esta maravillosa palabra, por este mensaje de poder que me has dado, Señor, traer a tu iglesia. Te pido en esta mañana, Señor, fortalezcas en cada uno de los hermanos el dominio propio, Señor. Te pido que moldees su carácter, Padre, y que puedan ellos ser testigos de cómo el viejo hombre muere y desaparece en su vida. Amado Jesús, yo solamente sé, Jesús, que solamente a través del amor el dominio propio cobra fuerza en nosotros, porque el dominio propio no se hace a fuerza de una obligación. El dominio propio llega a cada cristiano bajo la convicción que el amor que tú has depositado en cada uno de nosotros nos hace reconocer al hermano, nos hace reconocer una vida auténticamente en ti. Que el dominio propio sea una elección de cada uno y que nos permita alejarnos del mal. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pido que te entrones en esta casa, te pido que te entrones en esta iglesia, te pido que te entrones no solamente en tus pastores, sino en cada hermano que comparte este servicio y les permitas tener el conocimiento para identificar las cosas del mundo, para identificar las cosas que nos apartan de ti y tener la fortaleza de decir, me aparto de todo aquello que me aleja de Dios. Ese es el dominio propio, Espíritu Santo, que queremos desarrollar. Sabemos, amado Señor, que no es fácil. Sabemos que nos va a costar, pero tenemos la constancia porque queremos llegar primero en esta carrera de la vida. Queremos llegar primero en esta carrera en la cual la única victoria la conseguimos en ti y la fortalecemos a través de la fe. Amén y